Los misiles Patriot de fabricación estadounidense están entre los mejores sistemas de defensa antiaérea del mundo. En la guerra de Ucrania son considerados como una pieza clave para que Kiev y otras grandes ciudades ucranianas puedan defenderse de los intensos bombardeos de Rusia, además de proteger a las tropas ucranianas en el frente. Esas baterías antiaéreas, los Patriot, están estos días en el centro de atención, porque Estados Unidos ha anunciado al menos una pausa en el suministro de algunas armas a Ucrania, entre las que están justamente esos Patriot. Oficialmente, Washington quiere revisar si sus propios arsenales no se están quedando cortos. La noticia ha generado preocupación en Ucrania, donde el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha hablado de muy malas noticias. Rusia, en cambio, se mostró más complacida. Preocupación a un lado, satisfacción al otro lado. Queremos hablar hoy de cómo ese recorte en el envío de armas podría afectar a Ucrania, de las alternativas que tiene el gobierno de Kiev y también de la posición y las posibilidades de Rusia. Y lo haremos con Marina Mirón, experta militar del King's College de Londres y que nos acompaña hoy desde Múnich, en Alemania. Y por el otro lado con el periodista Ricardo Marquina, que fue corresponsal durante años en Moscú y que sigue la actualidad de Ucrania y Rusia ahora desde Tallinn, en Estonia. Bienvenidos a ambos. Y voy a empezar directamente con Marina. Marina, ¿qué tipo de armamento en concreto dejará de enviar Estados Unidos a Ucrania? ¿Sabemos de qué cantidades estamos hablando? Buenos días, Isaac. Pues existen algunos listados de los tipos de armamento, pero el Pentágono no quería confirmar nada. Con certeza se puede decir que, por ejemplo, los misiles interceptores PAC-3 para los sistemas de Patriot, los que necesita Ucrania, no se van a enviar. Yo creo que se han prometido más de 200 misiles de este tipo que no se van a enviar. Pero no tenemos datos confirmados. También municiones de artillería. Sabemos que el ejército ucraniano está utilizando sistemas HIMARS estadounidenses y entonces recibe misiles para estos sistemas, misiles de precisión M30 y M31. Estos también se ven afectados. Y también alguna cosilla más, por ejemplo, misiles Hellfire que se pueden utilizar, son aire-tierra de aviones F-16. Estos misiles tampoco se van a proporcionar a Ucrania, al menos por el momento, pero yo creo que las dos cosas más importantes son los interceptores de Patriot y son municiones para HIMARS. HIMARS, que son, si no me equivoco, estos sistemas de ataque, ¿no? Mientras que los Patriot son defensivos. Ricardo, nos decía Marina que esas son las dos cosas, los tipos de armamento más importantes, los que otorga, los que suministra Estados Unidos a Ucrania. ¿Cómo podría afectar la falta de ese tipo de armamento a corto y mediano plazo a las defensas ucranianas? Un gusto estar hoy con ustedes. Bueno, a corto plazo difícilmente lo notaremos porque entendemos que Kiev sí que tiene un stock de este tipo de armamento a lo largo y ancho del país y quizás también en países vecinos, pero evidentemente a medio y sobre todo a largo plazo esto podría ser un golpe catastrófico. Estamos hablando de que Ucrania llegará a un punto, si no se retoma el envío de este tipo de armamento, sobre todo el defensivo, o si no se suple a través de terceros países como por ejemplo Alemania, pues Ucrania tendrá que decidir qué hace, si utiliza las reservas que tiene para defender grandes núcleos urbanos, como por supuesto la capital Kiev o Gerson o otras ciudades del país, o si los utiliza para defender los movimientos de sus tropas en el frente. Es verdad que es una decisión muy difícil, pero que si no renueva el flujo de este tipo de armamento, sobre todo defensivo, también tendrá que tomar esa decisión. En cuanto al armamento ofensivo, los HIMARS, pues Rusia se verá muy beneficiada porque Ucrania utiliza este tipo de armamentos para golpes muy precisos. Hemos visto golpear con HIMARS concentraciones de soldados, concentraciones de blindados, golpes extremadamente precisos que son muy efectivos en limitar el avance de los rusos en el frente. Con lo cual, si esto se termina por confirmar, si es una tendencia que se consolida como definitiva, si Ucrania se queda realmente sin los Patriot y sin los HIMARS, Ucrania está ante un escenario muy complicado a medio y largo plazo.
Mencionabas ahí las alternativas, que es un tema al que me gustaría volver en breve. Antes, sigo con Marina. El argumento que presenta Estados Unidos, que ha presentado estos días, es que tiene que cuidar sus propias reservas, ¿no? Que tiene que hacer un recuento, me parece, y cuidar y ver cuánto tiene y ver si puede seguir entregando tanto. ¿Qué tan factible es para ti, como experta militar, que las reservas estadounidenses en general estén bajando y que estén bajando tanto como para comprometer la propia defensa estadounidense, que es un poco lo que está detrás, ¿no? Que Estados Unidos tiene que garantizar su propia defensa? Bueno, no tenemos números, es decir, que seguramente los Estados Unidos no van a revelar qué reservas estratégicas tienen. Yo me imagino que se trata de reservas operativas, no se trata de reservas estratégicas de armamentos, pero lo cierto es que, por ejemplo, en caso de los sistemas Patriot y de los interceptores, sí son sistemas, digamos, que tardan mucho en fabricarse, y los sistemas que quieren muchos países, por ejemplo, Corea del Sur quiere sistemas de Patriot, otros países, Israel utiliza estos sistemas, entonces sí que me puedo imaginar, sobre todo después de lo que ha pasado entre Israel e Irán, que Israel va a necesitar también reponer sus reservas, y entonces los Estados Unidos tienen que planificar esto por un lado. Por otro lado, puede ser una cuestión de política, porque hay un montón de países que reciben apoyo militar de los Estados Unidos, no son únicamente Ucrania e Israel. Entonces, en este sentido, por un lado, tenemos que ver, digamos, la situación en su integridad, que quiere decir que la industria militar también quiere adaptarse a las necesidades de los Estados Unidos sin depender mucho de la cadena logística global. Eso quiere decir que a lo mejor se van a fabricar cantidades que son menores dentro de los Estados Unidos, pero sin depender de otros países. Y yo creo que esto es lo que está pasando debido a este aislamiento de la industria, o un aislamiento parcial. Puede ser que tardan mucho más en fabricar y en reponer sus reservas. Entonces, yo me puedo imaginar que sí que hay muchos motivos por qué van a cortar suministros o apoyo militar a ciertos países, pero todavía no se sabe qué tiempo van a tardar. O sea, no se trata de un paro definitivo, sino hablamos, digamos, de una pausa. O sea que vemos como plausible esos argumentos que ha presentado el Pentágono y el gobierno de Estados Unidos, quizás solo para intentar ponerlo un poco más en contexto. Las reservas estratégicas son aquellas que un país considera, o que Estados Unidos en este caso considera como cruciales para su propia seguridad nacional, y las operacionales son las que puede entregar, vender, si no me equivoco, ¿no? Es así. No, Vuelvo... No, cuéntame. No, pues reservas operativas son reservas que deberían estar llenos, que se utilizan una vez que se lleva a cabo una operación militar. Entonces tienes esas reservas operativas que tienes que ir reponiendo siempre. Estratégicas son otra clase de reservas, digamos, misiles de largo alcance y cosas así. Entiendo, muy bien, es muy buena esa aclaración. Ricardo, Ucrania ha reaccionado ya y ha dicho que necesita envíos constantes, y que el Ministerio de Armamento, ¿no?, de Estados Unidos, y que el Ministerio de Defensa ucraniano ha pedido una llamada a su contraparte en Estados Unidos para conocer más detalles de ese anuncio, de esa pausa en el envío, ¿no? ¿Tenemos más información al respecto? ¿Ha habido ese contacto entre ambas partes? En el momento en que nosotros estamos aquí hablando, lo que sabemos es que ha habido una comunicación simplemente a nivel de embajadores. No ha habido una conversación que sí desea con urgencia el ministro de Armamento, el ministro de Defensa, perdón, ucraniano. No ha habido esa conversación con su homólogo estadounidense. Ha habido comunicación a través de los embajadores. En este momento es posible que en las siguientes horas, yo creo que a lo largo de los 2-3 siguientes días, es muy probable que esa conversación se dé, porque además es muy probable
probable que en las siguientes 24 horas incluso hablen Zelensky con Donald Trump en una llamada telefónica que algunos medios están ya proponiendo para este viernes, con lo cual es una conversación que se va a producir. Pero ahora mismo no. Ucrania quiere interpelar a Estados Unidos. Estados Unidos no parece tener mucha prisa de ser interpelada. Tiene otras prioridades geopolíticas ahora mismo y no tiene esa urgencia que sí que tiene evidentemente Kiev, que le va la existencia como Estado y como país independiente en ello. Insisto, seguramente de aquí al final del fin de semana habrá habido alguna conversación de algún tipo, ya sea entre ministros de Defensa o incluso entre los jefes de Estado. Marina, el anuncio del que hablábamos, el que veníamos hablando de la revisión de los arsenales de Estados Unidos, decía que también Washington tiene previsto revisar el envío de armas en general, lo que implica a otros países. ¿Sabemos si hay otros países que se verían afectados ahora por el posible recorte en el envío de armas? Por ejemplo, Israel, que entiendo que es otro país que recibe muchas armas de Estados Unidos. Bueno, de momento no sabemos cuántos recortes habrá. Como decía antes, hay unos 40 países que reciben apoyo militar o asistencia militar por parte de los Estados Unidos. Puede ser que se queda con un listado de 10 países, pero que tienen un valor estratégico para los Estados Unidos. Esto no lo sabemos. Es decir, que yo no creo que los Estados Unidos van a dejar apoyar a Israel en cuanto al envío de armas, sobre todo al envío de sistemas de defensa aérea, sobre todo ahora, después de la confrontación con Irán. Y hay otros países también dentro de la Unión Europea. Y yo creo que estos países se podrían ver afectados debido a la confrontación que tienen los Estados Unidos o sobre todo la administración de Donald Trump con la Unión Europea. Precisamente son países como España, como Grecia, como Polonia, Rumanía, que reciben apoyo estadounidense. También hay países en Latinoamérica como Colombia, Ecuador. Hay países como Filipinas, Egipto, o sea, Jordania también, o sea, en todo el mundo hay países que reciben algún tipo de apoyo militar o asistencia militar de los Estados Unidos. Y claro que Donald Trump, eso todo se lleva a cabo bajo de USAID. Y sabemos qué problema tenía con USAID y la financiación de esta organización. Es decir, que ahora van a revisar todos los contratos que tenía USAID, a lo mejor, y terminar los contratos que no le interesan a los Estados Unidos en términos geoestratégicos. USAID, para ponerlo otra vez en contexto, es la Agencia Internacional para la Cooperación de Estados Unidos. También me puedes corregir eso si es erróneo. Es así, ¿verdad? No, es así, efectivamente. Gracias. Una pregunta adicional ahí, ya que mencionabas la guerra en Irán. ¿Es posible que este parón, esta pausa en el envío de misiles Patriot tenga que ver también con la guerra en Irán directamente, es decir, con la necesidad de reponer los arsenales israelíes después de la confrontación con Irán? Al final, Israel tuvo que defenderse durante varios días de constantes bombardeos de Irán, ¿verdad? Sí, es muy probable, efectivamente, porque sabemos que Israel utiliza los sistemas de defensa aérea Patriot y también THAAD, ambos son estadounidenses, entonces es de suponer que en el momento tienen que reponer las reservas de Israel, porque Israel no tiene la capacidad de fabricar todo debido al tamaño del país y debido a las capacidades. Sin embargo, siempre existe un riesgo de una confrontación con algún país vecino, es decir, sobre todo una confrontación con Irán. Y sabemos que a la hora de anunciar el cese-fuego, supuestamente la parte israelí también dijo que ya no tenían medios para defenderse o para defenderse bien si vemos los ataques iraníes a Israel. Los últimos ataques antes de que se anunció este cese-fuego, entonces hemos visto que la cúpula de hierro no podía funcionar tan bien como en los primeros días. Ricardo, Rusia ha reaccionado con satisfacción, por llamarlo así, al posible recorte que hablamos en el envío de armas estadounidenses a Ucrania. ¿Qué fue lo que dijo Rusia exactamente? Y me gustaría saber también si Rusia
tiene la capacidad de sacar provecho a corto plazo de esta situación? Es decir, ¿cuál es la situación de las propias reservas y los arsenales rusos? Muchas preguntas muy diferentes. Bueno, Rusia ha dicho algo que se podía esperar, que esto acerca más a la solución a un conflicto pacífico. Esto es lo que Rusia entiende, lo que el Kremlin entiende como la solución, que es la capitulación de Ucrania. Esto acerca un pasito más a Rusia conquistar Ucrania de manera completa. ¿Qué supone a medio plazo? Bueno, pues Rusia podría seguir atacando de manera masiva con drones de licencia iraní, porque ya son fabricados en el suelo ruso con ayuda norcoreana, intentar así saturar los cielos de Ucrania para que Ucrania se vea forzada a gastar la reserva, sea esta cual sea, muy grande, muy pequeña, de misiles Patriot y otros tipos de misiles de defensa aérea, intentar así agotarlas y empezar a golpear de manera más cruda todavía a las posiciones ucranianas. Con respecto a las capacidades rusas, bueno, evidentemente, como Estados Unidos, Rusia no hace públicas sus capacidades, qué es lo que tiene, qué es lo que deja de tener, según varios estudios fiables de expertos independientes y extranjeros, también es necesario citar que son extranjeros, que no son rusos. Rusia habría perdido entre el 47 y el 53% de sus reservas de tanques blindados y transporte de soldados desde que comenzó la guerra, y que no tiene capacidad tiene mucha capacidad para producir mucho, pero aún así no para producir todo lo que está perdiendo en el frente. Estos mismos estudios apuntan a que Rusia podría verse en una situación crítica de no retorno en cuanto a su producción de material, especialmente blindados tipo T-90 o transporte de los BTR, los transportes blindados donde van los soldados cuando van a hacer una operación, llegan en un blindado y se despliegan. Este tipo de carro está en un límite de reservas estratégicas que podría cristalizar ya en 2026 al ritmo de desgaste que tiene ahora. O sea, estamos hablando de que Rusia está empujando ahora muy fuerte, cuando una carta, pues casi lo que sería casi un farol, empuja ahora mucho sabiendo que está al límite de sus propias posibilidades de producir aquello que pierde, con una apuesta muy fuerte para ver si consigue superar las defensas ucranianas. Algo que además en Deutsche Welle yo creo que hemos repetido, o al menos yo lo he hecho desde 2022, que la estrategia de Rusia pasa por ahogar a los ucranianos en sangre, pero en sangre rusa. Rusia pretende sobrepasar las defensas rusas pasando por encima de sus propios cuerpos. Es una estrategia de tierra quemada, de saturar el campo de batalla. Al principio fue con muchísima infantería en 2022, cuando la estrategia cambió a una estrategia de artillería y de drones, también vimos una sobrecarga por parte de Rusia y siempre con altísimas bajas por parte rusa, pero es algo que Moscú parece no importarle. Dicho, volviendo a la pregunta inicial, Rusia produce mucho, pero es que gasta mucho más. Y esa descompensación ahí puede resultar pasándole factura, ¿no? Marina, hablabas antes ya de la complejidad que hay para la fabricación de los Patriot y otro tipo de armamento altamente sofisticado que tiene Estados Unidos. En el supuesto de que Estados Unidos necesite ahora tiempo para volver a llenar sus arsenales, me gustaría saber si podemos más o menos cuantificar en asuntos de tiempo cuánto tarda en producirse un Patriot, qué tan costoso puede ser producir un misil de estas características. Bueno, hay ciertos números que existen que una batería de Patriot cuesta unos $1.000 millones. Y 4 millones cada misil de tipo PEC-3. Hay otros también de PEC-2 que no son tan buenos. Entonces, tenemos esta parte de los gastos, que son sistemas bastante caros. Por otro lado, tenemos, como mencioné antes, tenemos el problema de la cadena logística, es decir, que no es como una empresa que fabrica todo y un sistema así de defensa aérea tiene varios componentes, por ejemplo, los radares, tiene también lanzadores, tiene el sistema de control. Entonces, para fabricar los radares se necesita aproximadamente un año. Y es la misma empresa que se llama RTX, Raytheon antiguamente, que fabrica los radares, y yo creo que los misiles también, los interceptores, tanto para los sistemas de Patriot como para los sistemas de NASAMS
que son sistemas de defensa aérea europea, de Noruega, si no me equivoco. Entonces, contamos con un año y lo demás no sabemos, porque depende de dónde vienen los partes. O sea, los partes se compran en en otros países de otras empresas tienen que enviarlo y, por ejemplo, un conflicto como el de Houthis en Yemen eso puede afectar la fabricación de un sistema Patriot. Por supuesto, por eso mencioné antes que Trump quiere modificar la industria militar completamente para no depender de las importaciones de partes que son partes críticas, partes que se utilizan para fabricación de municiones y de armas. Entonces, realmente pueden tardar hasta 2 años para fabricar un sistema así. Me imagino, sabiendo más o menos cuánto tiempo tarda fabricación de un IRIS-T o un NASAMS. Es un tema interesante el que tocaba, sí, el de las cadenas de suministro, ¿no?, que se ven afectadas por estas tensiones geopolíticas globales que vemos ahora. No creo que es una tendencia general que muchos países estén intentando asegurar en mayor o menor medida que las cadenas de suministro sean más fiables, más locales quizás, ¿no? Vamos con las alternativas, Ricardo. Ya habíamos hablado antes de las posibles alternativas que tiene Ucrania para defenderse de Rusia en caso de que no reciba el armamento de Estados Unidos o la misma cantidad al menos. Europa habló en un momento de la posibilidad de comprar ellos misiles y armas a Estados Unidos. ¿Sería esa una posibilidad? ¿Sería una posibilidad? Bueno, si Estados Unidos y la administración Trump decide vendérselos, sería una posibilidad. Lo que yo creo, y esta es mi opinión totalmente personal y subjetiva, que lo que estamos viendo ahora es una decisión política, este cese, que puede ser realmente temporal o definitivo. Eso sí que no me atrevo a hacer una predicción, pero creo, sinceramente, que es una decisión política y no realmente operativa. Dicho esto, con esa premisa por mi parte, creo que no venderán este tipo de misiles, los Patriots, y van a ir destinados a Ucrania. Por lo cual no veo que esa sea una alternativa. La alternativa que se ha puesto sobre la mesa hasta ahora solo ha sido Alemania la que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar conjuntamente con Ucrania misiles interceptores en suelo ucraniano con apoyo alemán. Evidentemente es una ayuda muy generosa por parte de Berlín, pero que difícilmente podrá llegar a suplir ni de lejos lo que suponen los Patriot ahora mismo para Ucrania. Esa alternativa alemana, esa defensa antiaérea son los IRIS-T o IRIS-T que ya había mencionado Marina también. Quizá brevemente para terminar ahí, Marina, esa defensa antiaérea IRIS-T, la de fabricación alemana, ¿es una alternativa técnicamente, militarmente a los Patriot o funcionan de manera similar, tienen el mismo alcance? ¿Podrían suplir ciertas carencias de Ucrania a mediano plazo? Bueno, lo que tenemos que entender aquí que tanto el sistema de Patriot como IRIS-T son sistemas de defensa aérea, pero la diferencia es el alcance. Bueno, de qué objeto se puede defender. En el caso de IRIS-T es un sistema de medio corto alcance de unos 40 kilómetros, entonces se trata de amenazas como helicópteros, drones pequeños, misiles de crucero. Y si hablamos de un sistema como por ejemplo el sistema israelí de defensa aérea, tienes sistemas de corto alcance, de medio alcance y de largo alcance. Y entonces tienes 3 capas. Y en esta ocasión, IRIS-T podría ser una capa para corto medio alcance, pero no puede suplir el sistema de Patriot, porque el sistema de Patriot es de largo alcance y también se utiliza para defenderse, por ejemplo, contra drones más grandes, contra misiles balísticos que tienen otra velocidad, misiles de crucero de largo alcance, y lo que estamos viendo, lo que está utilizando Rusia efectivamente son estos 3, misiles balísticos, misiles de crucero de largo alcance y drones largos, por ejemplo, misiles de Iskander. No creo que se pueden interceptar utilizando el sistema IRIS-T. Entonces, no hay un sistema de momento
que podría reemplazar la falta de Patriot en Ucrania. Eso quiere decir que la falta, la carencia de los Patriot, la falta en la llegada de los Patriot podría poner a Ucrania en apuros en las próximas semanas. Seguro que es un tema que vamos a seguir observando con ustedes dos aquí, con Marina Mirón y con Ricardo Marquina en las próximas semanas en Deutsche Welle. Seguro que en este programa también. Les agradezco mucho su participación hoy y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer.